hacer un ejercicio que tenga... A ver, wait a moment, ahorita. Tengo esto. ¿No hay dudas? No, profe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Observemos, ya que estamos hablando de fuentes en paralelo, ¿qué es lo que sucede si tengo este circuito? Ya nos vamos a meter en paralelo aquí. Y te pongo los dos son. Y que aquí sea 10 amperes y aquí 4 amperes. ¿Podré realizar la transformación a una fuente de tensión? ¿Sí puedo realizar eso? ¿Sí sería conveniente hacerlo si tengo ese circuito? Ya que estamos hablando de fuentes, en paralelo ya lo hicimos las de corriente, ahora en serie la de corriente. ¿Cuál sería el circuito de la transformación si es que se llegara, se pudiera? Sería sumar las fuentes, ¿no, profe? ¿Sumar las fuentes? Ajá. ¿Por qué sumar? Si esta tienes, aquí tienes más, perdón, sí, aquí tienes menos, aquí tienes más. Perdón, restar. ¿Perdón? Restar. Restar las ¿Restar? ¿Qué opinan? ¿Sí sería correcto? Lo que dijo su compañero. Escucho. ¿O quieren entrar a los problemas de lleno? Porque es que es conveniente. Yo pongo un problema con esta distribución. Yo pongo por aquí que, si ustedes quieren por aquí, yo pongo, ¿qué será? Aquí otra tensión, aquí otra corriente, ya. Y saco la equivalencia. Pero mi problema es ahorita esto. ¿Lo puedo realizar? ¿Puedo hacer la transformación? Dice su compañero que haya una suma aditiva, una suma sustractiva. En este caso están oponiéndose, ¿sí o no? Sería una resta, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué opina, señor Ángel Hernández? ¿Perdón? También opino que se resta. También opina Brian. Jorge Cortés. También, profe, porque van con diferente dirección, ¿no? Ok, que me contestó Miguel Ángel López. O sea, abusado, o sea. A mí me comentaron ayer que ya estaban preparados para sacarse el 10. Y veo que no. Esto que tengo aquí no lo puedo realizar. Porque esta fuente de corriente da los 10 amperes. No puede dar más, no puede pasar por ella menos. Esta, en ese sentido, da 4 amperes, no puede dar más y no puede pasar menos. Por lo tanto, no se pueden hacer conexiones de fuentes de corriente de esta manera. ¿Ok? Entonces solo aplicaría para las fuentes de tensión. Ah, solamente para las fuentes de tensión, exactamente. Solamente para las fuentes de tensión. O sea, ya que acaba de mencionar eso, ahora vamos al caso inverso. Ya vimos fuentes de corriente en paralelo, ya vimos fuentes de corriente en serie. Ahora, vamos a ver que las fuentes de tensión, yo tengo una fuente de tensión aquí y la resistencia aquí. ¿Sí? Para poder pasar de esta manera, tiene que haber una resistencia en serie con la fuente de tensión para poder hacer la conversión a una fuente o la transformación a una fuente de corriente. Donde tengo B, que sería igual aquí aquí es I, es igual al voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia entre la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la teoría. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo tengo lo siguiente? Tengo R, tengo B1 y tengo B2. Quiero hacer la transformación a una fuente de corriente. ¿Qué procede? Esta fuente de corriente sería igual, aquí tengo la resistencia para... ¿Qué valor tendrá esa fuente de corriente?
¿Cómo la determinaré ese valor? Ahora sí se restan. Ahora sí se restan. Aquí sería la mayor menos la menor. Sería, vamos a suponer que aquí serían 20 y aquí serían 60. Sería la mayor menos la menor. Entonces sería B1 menos B2 sobre la resistencia. ¿Sí? Siempre sería la mayor menos la menor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Se quedan muy callados, como asustados. A ver, El ¿sí? ejercicio que dejó ayer. ¿Sí? Mandó por el grupo. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Lo podremos resolver? Sí, pero ¿te ha entendido esto? Sí, eso sí. ¿Sí te ha entendido? Bueno. ¿Sí? ¿Qué me hace falta ver? ¿Fuentes en qué? ¿De tensión en qué? ¿En paralelo? Ah, sí. ¿Sí? Ah, bueno, a ver, vamos. ¿Qué pasó? Pues es que no, hay que completar todo el conocimiento de esto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si las fuentes que tenemos, están de esta manera? Llegar al circuito equivalente de corriente. Tengo el valor de la resistencia R. ¿Y qué valor de corriente tendré aquí? Y aquí le tengo B1 y B subíndice 2. Que B1 es diferente a B2. Que sean diferentes los voltajes. ¿Le ponemos un valor? ¿Qué valor le damos a B1? 50. 50. ¿Y a B2? 30. 30. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál será la corriente, la fuente de corriente equivalente a ese circuito? ¿Qué voltaje tendré aquí? Un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué voltaje será aquí? ¿Están muy callados, ¿O están dormidos todavía? No, profe. Mírame a mí, es viernes y mírame fuerte. Ay, vibrante, es viernes. Pues oigas, dar felicidad porque terminamos una semana vivos. Y ahora con lo que está pasando, ay, híjole, ya se me han acercado 3 amistades que se han ido por el COVID. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues es que no se podría sumar el voltaje porque ¿Por qué? ¿Se podrá hacer? no, ¿sí? No, sí, pues no. Me pregunta, dice no. O sí, o sea, Pues es que en paralelo, como el voltaje es el mismo, pues no se podría tomar ¿cuál voltaje es el mismo? Yo veo que hay 50 y hay 30. 50 y de 30 Pues no es el en mismo, paralelo. pero no es el mismo. Pues no es el mismo. ¿Eh? Entonces, pues no se podría hacer, ¿no? Necesitar. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta fuente, la de 50, me soporta, me avienta una corriente, pero a los 50 volt. Esta me avienta una corriente, va a tener una corriente aquí 1 y una corriente 2. Pero mi voltaje va a ser de 30. Si yo lo tengo así, probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de entregar, va a consumir. ¿No? Se va a comportar como una carga. Como una carga, exactamente. ¿Sí? No, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en lugar de ser 30, sean 50? Que el voltaje sea el mismo. Ahí el voltaje sería 50, ¿no? Exactamente. El voltaje será aquí 50 entre el valor de la resistencia. ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, y eso. ¿Perdón? Yo no entendí muy bien eso. Esto. O sea, sí no se puede porque están en paralelo, pero no entendí cómo pasarlo a una carga.
Es una... Ok. ¿Qué es lo que sucede? Te voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí que este sea un generador de corriente directa y otro generador de corriente directa. ¿Qué es lo que va a pasar? Este va a entregar una corriente. Bueno, cuando hablamos del de 50 o cuando es 30. ¿Cuándo es 30? 30. Ok. Sí. Cuando es 30, ¿qué es lo que sucede? Todo tipo de fuente va a entregar energía, va a entregar en este caso una tensión. Este está entregando una tensión con esa corriente en este sentido. Pero el voltaje aquí, estas dos están en qué? Están en paralelo. Sí. ¿Sí o no? Por lo tanto, el voltaje debe ser el mismo para que se cumpla el paralelo. Si esta fuente me da 50 y este me da 30, entonces ese paralelo no se está cumpliendo. El voltaje no es el mismo. O son 50 o son 30. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Aquí lo voy a cerrar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucederá si aquí esto está abierto? Esto está abierto. Entre este punto y este punto. ¿Cuál será el voltaje que vamos a tener? Sería el voltaje mayor, ¿no? Aquí voy a tener voy a tener aquí un circuito cerrado, ¿sí o no? Con las fuentes de tensión. Entonces, si aplico la ley de Kirchhoff, ¿qué es lo que va a pasar aquí con la tensión entre este punto y este punto? ¿Cómo va a pasar? Aquí tengo una corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Esta va a ser B 50 volts menos B 30 volts. ¿Sí o no? Sí está cumpliéndose que es positivo con positivo, ¿no? Porque nomás esto está abierto, no hay corriente para acá. La única corriente va a ser en esta pequeña ventana. ¿Sí? Sí. Entonces no pueden ser 50, no pueden ser 30. Ya cuando cierro aquí el circuito, ya es diferente. Entonces no puedo hacer esa acción. Si lo hago esto, ya cerrando el circuito, ¿qué es lo que sucede? Esto va a trabajar como ¿qué? Como carga. Porque esto en lugar de entregar, ¿va a qué? Va a consumir. Y si es un generador, va a trabajar como un ¿qué? Como un motor. Y un motor ya es una carga a un sistema de energía. ¿Sí? Entonces, para poder hacer el acoplamiento las tensiones deben ser iguales, 50 y 50. Ok, lógico. ¿Eh? Por ejemplo, si las fuentes fueran de corriente en serie y tuvieran el mismo valor, Sí, ¿qué tiene? ahí sí se podría hacer. Ahí sí se puede hacer. Lo que tú acabas de decir con palabras es esto. Y aquí pongo 10 amperes, y aquí pongo 10 amperes, ¿sí? Y aquí pongo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esta te va a entregar 10 amperes, esta te va a entregar 10 amperes. O sea, no te entrega más, no te entrega menos. No te entrega más, no te entrega menos. Por tanto, la corriente que vas a tener aquí va a ser de 10 amperes. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es el caso de conectarlas en serie? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, claro, cabe hacer mención y me interesa mucho este detalle de las fuentes de tensión. Todas las fuentes de tensión en un generador se pueden conectar en paralelo siempre y cuando las tensiones sean las mismas. O sea, ¿qué es lo que va a suceder si yo tengo aquí este elemento? Me voy a meter poquito a lo que es conversión de la energía. O me voy a un paralelo. Esta es la resistencia de la... ¿Se alcanzan a ver? Este es el devanado de campo y este es el rióstato de campo. Aquí yo tengo esto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Y yo aquí alimento una carga. Voy a poner una lámpara. Que tenga aquí esto. Ya la estoy alimentando, tengo el circuito. ¿Qué es lo que sucede si aquí tengo, híjole, tengo más lámparas, conecto más lámparas? ¿Qué va a pasar con la tensión? Va a disminuir. Va a disminuir.
¿Y qué es lo que hago si hablo de un generador de corriente directa? ¿Qué es lo que hago para que no disminuya? Sería, No vale. ¿Perdón? carga. ¿Perdón? ¿No Se escuché? regula con el reóstato, ¿no? Ah, exacta, mírele, así sabe. Lógico. Yo con este riostato ajusto la tensión, como yo lo hago con el selector de tensión, lo voy variando. Hagan de cuenta que es el riostato de campo. Entonces yo mantengo la tensión constante con el riostato de campo. ¿Sí o no? Pero va a llegar un momento que ya no puedo aumentar la tensión. Ya tengo una tensión constante hasta lo posible del riostato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, muchachos? Perdón que me meta poquito a eso, porque es importante en el análisis de los circuitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues yo aquí lo veo simbólico. Tengo el generador, más o menos, la resistencia a la armadura. Tengo aquí el devanado de campo, pum, pum. Y aquí tengo esto. ¿Qué es lo que sucede si yo ya tengo N cantidad de lámparas conectadas en paralelo? Que ya no puedo aumentar más tensión y sigo aumentando más corriente. La acción de un sistema siempre la carga se va a estar incrementando. Pongo un ejemplo, aquí tengo yo Cuautitlán. Ah, pues allá ya hicieron un fraccionamiento a la salida, entonces yo requiero conectar a ese fraccionamiento, ya se incrementó la carga. Entonces tengo que mantener la tensión constante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya este generador ya no me da la capacidad. Agregar otra fuente. Ah, tener aquí otra fuente aquí. Un mismo tipo de generador paralelo. De esta manera. Para conectarlo aquí. ¿Sí o no? A esta carga. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para poderla, se dice, acoplar? ¿Qué es lo que sucede si esta máquina me está generando 120 volts entre este punto y este punto? Y esta me está generando aquí entre este punto y este punto 80 volts. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder detectar para hacer el acoplamiento, para poder acoplar los dos generadores? Aquí tengo un interruptor de acoplamiento. ¿Qué es lo que sucede si conectamos un voltmetro aquí? Y tenemos esas condiciones. Lo podré acoplar 120 volts y aquí pongo 80 volts. El voltaje es diferente. Lo podré. ¿Perdón? Carga, ¿no? ¿Perdón? Como una carga. No, pero ahorita estoy hablando aquí. ¿Qué voltaje me dará aquí para poder acoplarlo? No, el interruptor está abierto. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer para acoplar? ¿Perdón? ¿Sería 40? Aquí me va a dar una lectura de 40. Aquí me va a dar 40 volts. Aquí me va a decir que no lo puedo acoplar. ¿Qué es lo que sucede? Por capricho, lo cierro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Uno de ellos se va a volver una carga? ¿Cuál uno de ellos? Tiene que ser uno. ¿Cuál? 80 El volts. 80. El de 80 va a trabajar como motor. ¿Sí? Y además, cuando ustedes conecten esto, va a haber un chisporroteo, un flameo. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo acoplar esto así. ¿Qué voltaje tengo que tener aquí para poderlos acoplar? De 120. ¿Eh? ¿Con 120? ¿Perdón? Sí, de 100 los dos, Ah, las dos, exactamente. Que este sea de 120. ¿Y qué voltaje voy a tener aquí? Si tengo 120 y tengo 120. ¿Cuál será la tensión aquí, señorita Olmos? Usted que me dio la respuesta. Pues sería de 120, ¿no? Ah, entonces ¿de dónde sacó los 40 cuando eran aquí 80? Ah, porque el interruptor estaba abierto, entonces... pues sí, Ok, teóricamente ok, se puede. observemos. Si yo cierro esto aquí, me dicen 120. ¿Serán 120? Si aquí tengo los 120. ¿Serán 120?
Observe nada más, lo que nos está fallando. Si yo lo salgo en laboratorio, lo repruebo, Tan elemental, Esto es muy elemental. Si yo me voy al laboratorio y no tengo generador, tengo una fuente de tensión, tengo otra fuente de tensión, ¿sí? Me voy al laboratorio, observemos. Aquí yo tengo las dos fuentes de tensión. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí están, mira, ya están listas. ¡Ay, se zafó! Ya están listas para aplicarlas. Perdón, no, te lo conecto, permítanme. ¿Ya se ve así? No, pero No se ve. A ver, ahorita a ver si no se distorsionó. Bueno, ya tengo las dos fuentes. ¿Ya se ve la cámara? Ahora sí, ya no. ¿Ya, verdad? sí. Ok. Aquí tengo. A ver, déjame ver si me alcanza el cable. Que ya no me alcanza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí tengo las dos fuentes. Aquí están. ¿Ya las vieron? Ya tengo las dos fuentes para hacer circuitos con dos fuentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, muchachos? Cuando yo tengo esa condición. Esta condición. ¿Qué voltaje voy a tener? Voy a quitar. Me dicen 120. La respuesta que me dan es de 120 volts. ¿Están seguros? Bueno, ahora voy a abrirlo. ¿Qué voltaje me va a dar, señorita Olmos? Si tengo 120 y tengo 120. ¿Sí? Pues Yo le pregunto a usted porque me dio una respuesta acertada anteriormente. Por eso le pregunto. ¿sí? ¿Perdón? Am, ¿Quién le dijo que ya se fue? no, aquí estoy. Ah, no, pero el compañero que le dijo, dile que 40. Hasta acá lo escuché. No, me equivoco, no se crea. Entonces, ¿qué voltaje será? Bueno, no nomás Axel, César, Jorge, Brian. Ya quieren llegar a hacer circuitos cuando lo más elemental no lo dominamos. Hay que razonar y hay que pensar lo que estamos viendo. Porque es una cosa muy elemental. Si la desconocemos, ¿cuál es el caso que haga circuitos muy complejos si lo más elemental no lo estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué voltaje tendré? Escucho. Pues si hace rato yo tenía 80 aquí y la señorita Mormon me dijo que aquí daba la lectura de 40 volts. Eso fue lo que me dijo ella y está correcta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede si tengo aquí 120 volts? Y 120 volts, mi lectura aquí va a ser 0. ¿O no? Hay una diferencia de potencial de 120 menos 120. Cuando tenía 80, era de 120 menos 80 me daba 40, que es lo que me dijo la señorita anteriormente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora aquí me da 0, cuando los voltajes son los mismos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si le pongo aquí los 80 y cierro aquí el interruptor? ¿Qué voltaje me va a dar aquí? Fíjense bien, fíjense. ¿Qué voltaje voy a tener? Bueno, me voy, porque si no, va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque es el mismo potencial. Esto es un conductor, está en un puente. Es el mismo punto, por eso me da 0. Por la conexión que tengo, el interruptor está cerrado. ¿No? Sí. Esto es abusado, muchachos. Esto es muy elemental. Porque mi materia no nomás es la teoría, es la teoría
compensada con la experimentación. Si me meto a la experimentación y observen, me estoy metiendo a conversión de la energía. Porque conversión de la energía está muy ligada, es una materia hermana, análisis. Porque yo como análisis requiero ver qué elemento me va a dar la atención para poder hacer mi análisis con la carga. Conversión de la energía, necesitas saber qué va a tener circuitos eléctricos o análisis para decir, ok, requieres una fuente serie, requieres un generador paralelo, requieres un generador mixto. Vean la liga que hay entre esas dos materias. Y ya viene la liga con instalaciones eléctricas, con sistemas de potencia, líneas, transmisión, etcétera. Sistemas de potencia. Si no dominamos esto elemental, muchachos, si no domino yo el álgebra, ¿cómo voy a dominar las integrales? Si no domino la integral, ¿cómo voy a dominar la diferencial? ¿Qué es un dual, integral y diferencial, o no? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, abusados, me voy a lo que quieren, a un ejercicio. Voy a borrar ahora esto. Ok, alguien me dijo por ahí de un ejercicio. ¿Quién me dijo? Yo dejé un ejercicio, el último. ¿Cuál quieren? ¿El del circuito puente o el último? El último, circuito estrella con las... A ver, antes de pasar al último, ¿sí me dejan hacer uno? Sí. Sí, bueno, a ver. A ver, voy a ver este. Yo más voy a dibujar el circuito. Este circuito, ¿sí? ¿Están de acuerdo si lo alcanzan a ver? Sí, sí. ¿Sí? ¿No hay dudas?